podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre. Aquí en este subprograma, en lo que tiene que ver con docencia, con ser docente, con ser maestro. Y vamos a pasar a un tema nuevo que es como un ejemplo de lo que puede llegar a pasar cuando te dejas llevar demasiado por la inteligencia. Básicamente, ¿de qué hablamos aquí? Pues del hecho de que hay un fenómeno mental que nosotros tenemos, el cual se refiere a que, por ejemplo, podemos cualquier cosa, es como cuando nos acostumbramos a cierta cosa o cierto detalle. Llega a pasar que se nos hace normal o que se nos hace común y rudimentario. Entonces, en ese sentido, nuestra mente, y hablando con un psicólogo, esto sí lo hablé con un psicólogo, empecé yo a recordar, por ejemplo, las palabras de... Esto ya lo había comentado antes, pero lo vuelvo a poner en ejemplo. Las palabras de una directora a la cual le renuncié, si se acuerdan de secundaria. Y el mensaje que ella mandó, por como lo capté, yo lo capté de cierta manera. O sea, dependiendo del estado emocional en el que estaba y sobre todo de las cosas que yo quería encontrar o que quería comprobar, por así decirlo. Entonces, pues ya hemos hablado del efecto Pigmalión, de cómo muchas veces lo que queremos oír, escuchar como que se acomoda. Y si queremos encontrar traición en las palabras o en las acciones de alguien, los vamos a encontrar aunque esa persona nunca haya hecho tal intención o que nunca haya cometido un error. Con cualquier detallito o circunstancia, pequeña circunstancia, ya es motivo suficiente pues para esa persona ya no confiar en esa persona, señalarla o verle algún defecto. Somos tan a ese punto que si alguien nos gusta, por ejemplo, como no nos queremos a veces arriesgar con esa persona, le buscamos hasta defectos hasta en el cuerpo, de que ya puso una cierta postura, ya se le arrugó la piel de cierta manera, o que la cara ya la encontramos como que defectos hasta en el propio rostro, en el comportamiento. Entonces, con una vez que se haya comportado mal, que haya hecho algo que no nos guste, ya con eso ya justificamos nuestra decisión y con eso ya simplemente pues descartamos a esa persona. Cuando esa misma persona pudo haber hecho mil cosas o puede tener muchas cualidades y pudo haber hecho cosas muy buenas y pudo incluso esa persona haber comprobado que pues es alguien de fiar, de confiar, ¿no? El típico ejemplo de que hizo sus acciones positivas pesan mucho más que las negativas o las acciones positivas son tan grandes que opacan a las negativas y se podría decir que ni negativas hay frente a esa persona. Entonces estoy hablándoles del efecto que hace la mente. No sé si esto tenga un nombre, pero es como buscarle tres pies a un gato, si se podría resumir en determinadas cuentas. A una frase célebre podría ser esa. Y es una característica de nuestra mente. Entonces yo hablando con el psicólogo, yo le compartí la experiencia que tuve con lo que fue con esta directora y yo le empecé a narrar y a relatar cómo mi mente llegó a adaptar las palabras de ella, incluso las llegó a modificar como si ella realmente hubiera dicho determinadas palabras que a mí me molestaron o que
estaba buscando mi mente encontrar alguna justificación o algo para pues encontrarla a ella como culpable, ¿no? Entonces el psicólogo me interrumpió y dice, sí, y de hecho llega a justificar hasta lo que no existe, hasta algo que nunca dijo esa persona, te pone hasta las palabras de esa misma persona, pero la mente te las crea como si, y te hace creer como si realmente te las hubiera dicho cuando en realidad no fue así. Entonces se me hizo muy evidente esto porque checando otra vez el audio y otra vez el audio, ya en otro estado emocional, ya agarrando la onda de otra manera, me di cuenta que es verdad, o sea, no encontré alguna palabra, alguna intencionalidad de ella, algún hermetismo en su hablar que dijera yo, aquí me está atacando, aquí me está agrediendo, sino que mi mente, como estaba programado por las cosas que yo iba a encontrar según mi programación, la mente lo hizo ver así para acomodarlo precisamente a mi estigma o a mi patrón o como le pudiéramos llamar ahí, a mi forma de pensar y de ver las cosas. Entonces esto en nuestra mente y a la hora de estar con los alumnos se puede traducir, explicar. Cuando tú estás en el aula estás aparentemente tranquilo, pero las cosas que tú esperas ver las encuentras, o sea, el efecto Pigmalión se puede decir, tú pones una cierta expectativa, pero tú también moldeas y modificas las palabras y las percepciones de los alumnos cuando se acercan a ti y te hacen una pregunta o se comportan de una determinada manera. Puede ser hasta peligroso porque la mente puede hacerte encajar y ver cosas que realmente no están ahí o que no fue la intención. ¿Cuántas veces en el mundo han ocurrido incluso que han quitado la vida por confusiones o por cosas que creyeron que hizo el otro? Y sin embargo no fue la intención de esa persona y por ahí ocurrieron, más bien el responsable fue otro. Pero las circunstancias, ya sea por la inteligencia de la otra persona que no quería ser descubierta, podemos imaginarnos una cosa así, eh, las circunstancias llevaron a que pues se interpretara o se malinterpretara a que llegara hasta ese punto. Entonces incluso en los regaños de los alumnos y en la manera en cómo tú los tratas, lo que te lleva a señalar o lo que te lleva incluso al punto de alterarte, de romper la armonía de clase y señalar a los culpables que fueron los que te alteraron la armonía, eh, son situaciones que son llevadas también por este efecto que les menciono, donde uno ve cosas donde no están, donde la mente pone una expectativa y crea cosas nuevas o crea palabras o momentos para que todo lo maquine y todo lo adapte a la percepción que en ese momento del mundo tiene. Entonces, si por ejemplo tú crees que tus alumnos son unos relajentos y que siempre vas a tener problemas con determinadas personas, o que tú esperas, por ejemplo, algo que me ha pasado recientemente, que soy interrumpido y no me ponen atención cuando yo expongo un tema frente al proyector. Entonces, ¿hasta en qué se tradujo? En el hecho de que tengo que estar con un hermetismo puesto en el salón de clases porque si no, no me ponen atención y llego a decir las cosas ya como un poco golpeadas o un poco agresivas, se podría decir, además de serias, porque pues lo que quiero es que me pongan atención. ¿Y a qué se tradujo en esa clase? A que incluso hasta me fallara el ordenador que yo me llevé o ya sea de esos, como son esos proyectores inalámbricos que funcionan con HDMI, pues me estuvo fallando y la computadora se estuvo actualizando. Entonces llegó un punto de mi presentación donde tal como yo lo quería hacer no me salió, y eso también puede ser por la expectativa o por el efecto Pigmalión o por la manera en como mi mente anda tensa o anda queriendo ver ciertas cosas o obtener ciertos resultados.
Espero que me estén siguiendo, que puedan entender lo que les estoy explicando. Lo que les estoy diciendo no es más que un efecto que la mente tiene por su inteligencia de acomodar las cosas según la programación que tú tengas o según el concepto en que tengas a alguien o según lo que tú esperas ver o encontrar. Eso es lo que vas a ver. Se ha usado, por ejemplo, muchas veces el detalle de que una persona con relaciones de pareja, por ejemplo, aunque no sea infiel, tú vas a hacer que con tu mente, por las cosas, las expectativas y las situaciones que te han pasado, las supersticiones y todo lo demás, los hermetismos y los miedos, vas a hacer que esa persona sí te sea infiel. Se van a crear las circunstancias. Incluso podemos agarrar a alguien muy inocente que jamás ha hecho eso en su vida. O sea, así de poderoso es este efecto. Entonces, como dice el tema, con inteligencia puedes justificar también cualquier cosa. También se refiere, y ya estamos ya llegando al medio del asunto con esto que les quiero platicar y narrar a través de este episodio del podcast. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú puedes tener una postura errónea, totalmente errónea, que el mundo te lo esté gritando, que los resultados te lo estén evidenciando y que a cada rato te estés dando con la pared y te estés pues dando de bruces con algo de cristal, con algo enfrente, ¿no? Que ya no puedes pasar y no puedes pasar. Pero aunque estés sufriendo, aunque estés pasando los estragos y aunque te esté afectando a tal punto en el que ya no eres feliz y te tienen en la desgracia y te tienen en la miseria, tu mente inteligente te sigue manteniendo en esa idea. Puede justificar cualquier cosa, y a lo que me refiero es cualquier cosa. En un caso extremista, a los que quitan vidas, muchas veces se ha dicho que esas personas son las más saludables porque no guardan rencores, porque en cuanto privan de la vida a alguien, cuando les preguntas el por qué, sorprende la respuesta y te puede resultar hasta perturbadora. No, pues es que ya estaba dando lata o ya me estaba molestando y pues simplemente le di uno, ¿no? Y ya, pues o sea, como que lo quité de mi camino, de mi vida. Y así de fácil y así de sencillo, ahí no hay otra explicación de que no, es que yo estaba viendo que quién sabe qué y que, híjole, que los vieras traumados así de, ¿qué hice? No, no, Dios mío, no, así que que se hayan escondido de la justicia como esos fugitivos, ¿no? Que se ven en las películas y que los ves todo afectado, preocupado de que pues no logra concebir lo que ha hecho y no, o sea, muy tranquilamente lo dicen como si hubiera, para los que no hacen eso, como si a alguien le hubieras dejado de hablar o alguien lo hubieras maltratado o alguien lo hubieras exhibido o cualquier cosa que pudiera ser ahí, pero en ellos pasándolo al lado de privar vidas, hagan de cuenta que fue un equivalente así. Entonces la mente es tan inteligente que puede incluso torcer la realidad, tergiversarla y hacerla actuar lo que nos pasa y lo que nosotros hacemos para justificar el mundo que en nuestra cabeza tenemos. Aunque les digo, aunque los resultados o las cosas palpables que tienes sea más que evidente, pues que estás en una crisis, en un deterioro o en un problema y tú no lo ves, no lo ves, no lo ves y no lo ves. Yo había puesto este ejemplo que vuelvo a recordar de una locutora que se me quedó muy grabado de los 21 días haciendo no sé qué, 21 días en el alcohol, 21 días en el hambre, 21 días en las minas. Y hubo uno que llamó la atención que era 21 días precisamente del alcohol y se juntó con un señor que no tenía hogar, que andaba deambulando y se llegó a dormir con él en bolsas de periódico, se envolvían con él y se dormía en el suelo. Y curiosamente ese hombre cuando encontraba dinero pues lo buscaba siempre en las tragamonedas de los teléfonos y era para qué usaba el dinero, no para comida incluso, no para una vivienda
o para rentar algo o un par de zapatos siquiera, o arreglarse o algo, era simplemente para comprar vino, cerveza sí, cerveza, lo que le alcanzara para mantener el vicio. Y una vez dormida con él, porque ella ponía una cámara ahí donde estaba con el señor, se dormía con él y le decía que usted nunca ha pensado en lo que ha hecho, nunca se ha podido verlo en qué situación está y cómo es que usted ni siquiera trabaja, nada más agarra y no se la pasa el día agarrando el dinero nada más para estar en el vicio y ya cae rendido y ese es su día a día, no sabe lo que usted está pasando. Y el señor como que pues no agarraba la onda, o sea, se le hacía muy normal. Y la mujer sí lo señaló con el dedo y dijo, es que usted tiene un grave problema y necesita entenderse. Y una de las conclusiones que sacó, que se me quedó también muy grabada, fue, lo que pasa es que ellos están en un problema pero no lo ven, o sea, así simplemente como si estuvieran ciegos. Entonces, recordando eso, llegué a esa conclusión. La mente puede justificar cualquier cosa, aunque sea algo muy peligroso, aunque sea algo que te esté haciendo daño, pues ya, si nos vamos en eso de las sustancias prohibidas, pues ya se imaginarán de qué manera la mente justifica el hecho de que una persona que esté así, y si eres alguien que me estás escuchando que está en esta situación, pues bueno, espero que algo de esto te sirva. Pero imagínense hasta qué punto la mente, con toda su poder, inteligencia y todo lo que es capaz de hacer, puede mantener una persona que es adicta en ese estado. Imagínense cuántas justificaciones inteligibles debería estar en esa persona para que se mantenga en esa situación tan deplorable. Y pues la situación, saben ustedes que llega incluso hasta pues perder la vida por alguna adicción. Entonces, pues sí está nada precario nada más pensar en eso, pero así es la mente, así está diseñada. Lo que le pongas y tú lo que tú creas fervientemente, eso es lo que va a terminar pasando, al menos en una realidad interna o en una realidad alterada, o si es que no se llega a concretar, porque pues obviamente no, si piensas en vacas voladoras, pues nunca vas a ver una, ¿no? O un Superman, pero la mente te lo va a acomodar y te lo va a acomodar de tal modo que creas que así es, que estás viviendo en determinado mundo. Te puedes incluso convencer de que tanto todos te quieren como todos te aborrecen o te detestan. Y lo vemos muchísimo en las fanaticadas, por ejemplo, en los ídolos, en los famosos. Hay gente que se enloquece con los famosos. Ya ni digamos cuando las mujeres se quieren meter con ellos. Y sí, también podría ser el caso contrario, ¿no? Del sexo opuesto. Y hay gente que hasta cree que está en una relación con esa gente que nunca ha visto en su vida, pero en su mente se lo creen, se lo creen. Y podemos verlo en las relaciones de pareja, podemos verlo incluso en las relaciones familiares también. Alguien que perdió su papá y ve en otros a su padre, y ya cuando llega a un estado extremo, ¿no? Pues ya nos imaginaremos, ¿no? Que pueden llegar a pensar, no sé, que es su padre reencarnado o que reencarnó ahí o alguna cosa por el estilo. Ya empiezan patologías, empiezan pues ya cosas ya más gruesas, donde piensan y sienten que pues que les deben, que su padre, su madre sigue vivo, que se convencen a tal punto como si nunca se hubieran ido. Y bueno, lo más riesgoso de esto es que pues, nos mantiene en un estado mental también como inmaduro en el sentido de que no crecemos, nos quedamos ahí en esa fantasía, en ese mundo creado por nuestra mente, y todo lo que pase por el filtro de esa mente inteligente que ya tienes convencida de ciertas cosas. Te pueden llegar grandes oportunidades, te puede llegar la persona de tu vida, pero tú simplemente como el alcohólico, el que se quedó en la calle con ella, la locutora,
la del programa, pues simplemente pues no lo ve. Está en una situación bien deplorable. Él no tiene ni para la ropa el señor, pero prefiere el alcohol. Y para él es muy normal esa rutina. Entonces, hasta ese punto puede llegar, hasta ese punto. Quería tocar todo esto, este tema, porque desde hace mucho tiempo quería hablar de él. Y el hecho de que, pues de alguna manera advertir, de alguna manera señalar y darnos cuenta. Dicen que todo empieza con la conciencia. Entonces, ¿qué debemos de hacer si nos encontramos en situaciones tan así? Debemos aprender a reconocerlo, porque muchas veces lo que más trabajo cuesta es saber reconocer que tu mente te está jugando un truco. O sea, tiene que ser uno como muy despierto, muy analítico. Número 2, uno se tiene que desafiar grandemente. Uno tiene que hasta... No sé qué palabra utilizar aquí, pero tienes que desafiar hasta el punto de que tú mismo hasta te caigas gordo, ¿no? O sea, como que te confrontes a ese punto como si te dieras un golpe en la cara, una buena despabilada y escarmiento, porque esto es muy invisible, esto es muy común, esto se da, hagan de cuenta, como una adicción, que muchas veces la adicción no sabemos que incluso que la tenemos. Y ahí en ese sentido, pues como es tan peligroso esto, y debemos de tener mucho cuidado, estar bien alertas y reconocer que está el problema y actuar respecto a ese problema. Pero como siempre les digo, a mis alumnos como docentes siempre les he dicho, si sienten que no pueden, pidan ayuda, porque me he enterado de casos de alumnos. De hecho tengo el caso de uno en el que incluso hasta la vibra le cambia peligrosamente y hasta convincentemente. O sea, tú puedes sentir la vibra de ese muchacho y lo ves convencido de algo que incluso que está mal, y las veces que se ha querido salir con la suya, tú sientes cómo te avienta ese hermetismo de convencimiento, esa como vibra energía que te termina convenciendo si no estás alerta y no tienes mucha experiencia, y si te deja llevar, esa gente que le terminas diciendo ándale pues sí, o se te bajan las energías y ya mejor no le dices nada, pues ya mejor dejas las cosas así. Hay gente que justifica las cosas en su mente de tal manera que incluso con la corriente te lleva, con la corriente de la energía. Y tú muchas veces no te puedes ni imponer, simplemente eres arrastrado y le dices que sí a todo eso. Ya les he puesto ejemplos de esto cuando estuve en mi centro de trabajo inaugurador de este podcast. Pues también llegué a tener muchas situaciones así con alumnos que incluso llegaron a imponer su enojo, de tal manera que a mí me dejaron desarmado. O sea, al punto de que, pues, como trabado, como no te puedes mover, ni puedes reaccionar emocionalmente, ni puedes ni decir una palabra coherente, por todo ese impacto que te avienta. Entonces, así también, de esa manera, hablando con la psicóloga sobre ese alumno, dice, no, es que esa persona ya trae un problema en su mente, dice, y los papás lo regañan y lo regañan, pero otra vez lo regañan y otra vez vuelve a caer a lo mismo. Es lo que ahí podremos tener, pues, un ejemplo de lo que es esto. Y esta tercera parte que les digo de pedir ayuda, ya es cuando nosotros necesitamos un guía, sí necesitamos a alguien que nos saque de determinada situación, sobre todo si vemos que ya está tan arraigado que con pura fuerza de voluntad no lo podemos lograr. O sea, tenemos a fuerza sí o sí que alguien nos ayude, porque si no, no vamos a poder solos.
vamos a seguir atrapados en el mismo bucle, teniendo los mismos resultados, afectando a la gente de siempre, y automáticamente ese estado mental, lo que va a estar pasando ahí es que siempre nos va a tener dando vueltas en lo mismo. Va a traer ciertas cosas y otras cosas las va a repeler. Me refiero gente y oportunidades o un estilo de vida que podríamos tener. Esa simple forma de pensar, como la mente lo justifica, nos puede estar alejando de esa vida. Y simplemente por su manera inteligente de acomodar las cosas, de sobrevivir. Se podría decir que ese tipo de idea o de patología de pensamiento es casi como un parásito que ahí te tiene y se alimenta de ti y se agarra con todos los recursos para seguir sobreviviendo y subsistiendo en tu organismo. Para finalizar este episodio, voy a compartirles que yo estuve en un negocio del café, de una empresa que manejaba café. Pues al principio, cuando recibí mi flitcher y recibí mi paquete con los sobres de café y todo, pues se andaba así como que, pues en qué me metí, ¿no? Se me notaba como que la inmadurez y como que la zozobra de pues no saber qué hacer. Ya me estuve comunicando con líderes y todo. Las cosas en mi equipo no se llegaron a dar como esperaba. Pero después pues fui conociendo gente de Estados Unidos. Incluso uno vino aquí a apoyarme a México en reuniones de café que nosotros hacíamos. Porque se trataba de hacer una red con ese tipo de productos. Y pues hacíamos reuniones en esta y otras ciudades. Pues todo muy padre, me llegué a ir a la ciudad de Las Vegas a un evento internacional que recuerdo muy bien porque fue el gran salto que di de no viajar, de pues, no hacer nada de eso, a ya viajar y conocer otro mundo, otra cultura, otra pues manera de vivir, de hacer las cosas. Allá imagínense, pues Las Vegas pues es una ciudad muy interesante. Y hice todo eso, logré grandes cosas y todo lo demás, pero realmente mi cuenta bancaria no decía que fuera realmente un negocio. Incluso tuve un programa de radio y todo respecto a eso, donde promocionaba el negocio, la oportunidad y todo. Pero pues realmente en cuestión de equipo, en cuestión de tener mis socios que siguieran consumiendo y comprando el producto cada mes, pues realmente llegaba a surgir un poco, se caía, luego surgían más y se caían, o simplemente pues no entraban al negocio. Llegué a tener discusiones con gente que pues para mí era de mente cerrada, de una mente en la que pues se veía y se les notaba que pues nada más querían como que lo fácil, lo oportunista nada más. Y incluso llegué con gente religiosa, que también en la religión no digo que sea nada malo, para nada. Todos tenemos una religión y por algo nos funciona en nuestras vidas, pero ahí sí como que se entrometía mucho esa ideología y como que pues no permitía que la gente viera realmente lo que estábamos ofreciendo. A lo que voy es que hay también en mucho egocentrismo, en mucha despersonalización, en el sentido de que llegué a idolatrar y a poner por las nubes esa empresa. Y recuerdo un escrito donde decía que hablando con Fulanito de Tal nos dimos cuenta que pues realmente la empresa, lo que nosotros teníamos era idolatría. A lo mejor eso es lo que tú tienes, dice. Tal vez sí sea tu oportunidad, tal vez sí sea un lugar, un modelo de negocios donde pues, tú sí vayas a sacar buen provecho, ¿no? Sin embargo, pues nosotros nos dimos cuenta de esto y de esto y de esto y de esto. Y sí hay que reconocer cuando
algo es un negocio a cuando algo no lo es. Entonces a lo que voy con este ejemplo es que yo me mantuve ahí terco, comprando productos al mes y manteniéndome fijo, con socios que llegaban a abandonar y que también me abandonaron, cayendo en una ideología como una secta, pero no porque ese negocio lo haya sido, sino porque mi forma de pensar, la forma en cómo mi mente justificaba todo, me hacía creer que pues yo estaba como que en un cierto estatus o posición por yo conocer esa información. Entonces, en mi mente lo justificaba como diciendo, tú estás en esto, y muchas veces lo típico, ¿no? Que creemos que el trabajo pues no vale, que una persona que está trabajando pues hasta la criticábamos, ¿no? De pues si no ve esta oportunidad y prefiere su trabajo, pues no, que se quiera hacer rico, pues aquí puede ganar mucho más. Entonces mi mente me puso como un estado de superioridad. Puede que hayas vivido esto en algún momento de vida, lo estés viviendo con alguna religión, con alguna empresa, con algún grupo de amigos y no te estés dando cuenta de ello. Y aquí te lo estoy contando para que pues veas, si es que estás en una situación así, pues veas lo que está pasando y sucediendo contigo, ¿no? Y sí, hubo socios que me dijeron ya despierta, que las cosas, la realidad es esta otra. Socios que a los que yo les llegué a decir respeten la decisión que yo he tomado. ¿Cuáles de ustedes les he dicho ya regresen a esta empresa otra vez? O sea, pues no. Y, y muchas situaciones que viví en esa empresa que agradezco bastante porque como que me abrió a la posibilidad de yo poder expandirme, de yo poder pues internacionalizarme, por así decirlo. Pero también esa convicción y todo lo que mi mente construyó también me limitó fuertemente en mi crecimiento. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Los socios se me fueron. Hubo traiciones, por así decirlo, de mi parte, en el sentido de que yo me cerré mucho en que determinado socio o determinada persona estaba haciendo las cosas mal y yo dejé de brindarle apoyo y yo pues sí, me dejé caer también en los chismes, dimes y diretes con ellos y pues como un modo de venganza, ¿no? Entre comillas, pues lo dejaba de apoyar o la dejaba de apoyar y ya con eso pues según eso le da su merecido. Pero el problema que es más bien que como es una red, pues más bien el que sufría más las consecuencias era yo como líder, porque pues sin gente que me siga y luego dándole al traste con la gente que con la supuestamente iba a crecer, si ellos no ganan pues yo tampoco. Entonces así hubo muchas situaciones así, donde yo también quedé atrapado, si bien me trajo muchas cosas buenas, quedé atrapado en la inteligencia de la mente, porque todo eso me lo justificaba, todo ese pónganle maltrato o oposición frente a un socio al hecho de que, por ejemplo, a mí me daba, pues no pánico, pero sí me costaba como comprometerme con la gente porque pues ya era una responsabilidad tener un socio más. Los reclamos, las situaciones que llega a pasar con la misma gente que auspiciamos. O sea, yo estaba así como parado porque sabía que debía lograr inscripciones para tener un grupo grande, pero incluso ese grado de responsabilidad a mí como que me frenaba. Entonces mi mente lo justificaba con que yo ya estaba arriba, con que yo con tener la información, que ya me había ido a Las Vegas y que ya conocía grandes líderes, incluso el simple hecho de ir a los eventos con esos grandes líderes, como que tu mente te decía, pues ya cumpliste. ¿Sí me entienden? O sea, ya fuiste a tal evento hasta tal ciudad, ya te sacrificaste, gastaste todos tus ahorros, llevaste a tu equipo y pues ya con eso la hiciste. Que es lo típico que cuando presentas un negocio, mucha gente, por ejemplo, muchos socios que cometen ese error, pues la mente les dice, pues ya cumpliste, ya te llenaste, ya hiciste el negocio porque ofreciste la oportunidad.
y te malacostumbraste, así te malacostumbraste a que tu mente pensara, cuando realmente tú lo que debes de hacer no nada más es ofrecer el negocio, sino que sacar la flitcher, o sacar la hoja de inscripción para que para que se afilien, para que gane dinero y haya una red. Entonces a mí me pasó que incluso haciendo eso, desde sacando la flitcher y haciendo preguntas a la gente, había gente que se daba cuenta, lo notaba o lo veía como si uno fuera oportunista y ya los quisiera meter al negocio. Otros sí se molestaban porque pues ahí a gusto tomando su café y yo con mi flitcher de inscripción, y yo les decía, no, pues no te espantes, no pasa nada, y les hacía preguntas personales y pues ellos así, pues tuve uno que iba a ser socio supuestamente y incómodo con las preguntas, como diciendo con certitud, ya no me preguntes más. Mire, pues si gusta firmar aquí, no, la firma no, porque a mí me pasó esto y esto y esto y esto, pero pues no es que desconfíe en ti. Y ya al último, pues ya como que le di la despedida con las palabras y nada más se volteó con la socia que estábamos ahí reunidos y dice, ya me voy, y ya nada más saludó y me saludó a mí y se fue. O sea, ese tipo de cosas, hasta el hecho de darle merecido a la gente arrogante, según mi mente, era cumplir con mi tarea y con el negocio. Cuando un verdadero hombre de negocios pues no se fija en eso, o sea, pues vamos a firmar gente, vamos a firmar. Y tiene una gran habilidad para afiliar, y de aquí lo que se trata es hacer números y hacer números. Pero él está en un ejemplo de cómo mi mente lo justificó todo hasta ese punto, al hecho de sentirte así como pues distinguido porque estabas consumiendo esos productos y porque conoces esa oportunidad, y pues en un estado de egocentrismo, se podría decir, pues ya tanto los buenos como los malos resultados, tu mente la programaste para seguir en ese estado, aunque te estuviera perjudicando, porque el negocio no creció como realmente debía de ser, debido a toda esta justificación mental inteligente, que pues la misma mente ya estaba programada para ejecutarlo. Bueno, señores, espero que les haya servido mucho este episodio. Puede que esto ya te haya pasado o estés en una situación así, y escuchar este episodio te puede ayudar a entenderlo y ver qué es lo que está pasando. Y como en el punto 3, que como te lo dije, si sientes que no puedes, pide ayuda, porque muchas veces salir de estos estados mentales sí se requiere mucho esfuerzo, y no nada más es con fuerza de voluntad. Sí se llega a requerir en muchas ocasiones como que ayuda profesional. Que estén excelentemente, señores, y nos vemos en un próximo episodio del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.